Servicio Nacional de Migraciones aplicó una multa por 98 millones de pesos a la aerolínea JetSmart tras permitir viajar a Santiago a pasajeros de origen colombiano, peruano y venezolano sin todos sus documentos. Para profundizar en este tema estamos justamente con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller. Director, como siempre, gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Nicolás. A ver, primero, explíquenos qué es lo que sucedió. Entiendo que hay una denuncia, de hecho, de octubre del año pasado y que finalmente termina con un acuerdo entre las partes para llegar a esta sanción monetaria, pero al fondo, ¿qué es lo que se estaba incumpliendo por parte de la aerolínea? Sí, Nicolás, dentro de la labor del Servicio Nacional de Migraciones hay algo que no es muy conocido, ¿ya? O es conocido en parte por el tema de las expulsiones, pero hay toda una dimensión sancionatoria que tiene que ver con multas, ¿ya? Nosotros tenemos como servicio facultad legal para emitir multas a empleadores, por ejemplo, que contraten a personas sin autorización, a las mismas personas extranjeras que residen en nuestro país y permanecen más allá del tiempo que permite sus visas, se les cobra una multa, y en el caso de los medios de transporte internacional, ya sean terrestres o aéreos, efectivamente también tenemos la facultad para cobrar multas cuando estos medios no solicitan toda la documentación necesaria y completa que requieren las personas para ingresar a nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, visto consular, en el caso de algún país que le solicitemos la visa consular para ingresar a Chile. Puede ser también la ausencia de un certificado de nacimiento, en el caso de un niño, o una autorización de los padres, digamos, para transportar a ese niño, niña o adolescente. Entonces, son una serie de documentos que las líneas aéreas y las empresas de transporte terrestre están obligadas, debido a nuestra ley, a exigirle a los pasajeros cuando los trasladan a Chile. Entonces, este tipo de multas se dan sobre la base de incumplimiento en ese sentido. Ahora, en el caso en particular, ¿se debió a no exigir, por ejemplo, el tener un pasaporte, una identificación por parte de las personas que estaban viajando en esta aerolínea? Claro, hay en este caso particular son un poco más de 60 infracciones acumuladas que se dan en distintos momentos por distintas faltas, ¿no es cierto? Y están justamente las que yo les señalo. No es que todas las 60 personas tengan la misma falta, sino puede ser que el pasaporte puede que no haya estado vigente. En algunos casos puede también que la autorización no haya estado debidamente legalizada, la autorización de traslado de un menor no debidamente legalizada. Entonces son de alguna manera procedimientos sancionatorios que lo que buscan es que finalmente las personas lleguen a nuestro país con todos los requisitos, porque si no tenemos un problema que se produce en el aeropuerto, y tenemos también un problema en muchos casos en la frontera terrestre, ¿no es cierto? ¿A qué se debió esto? ¿A un tema, digamos, en el sistema o en los protocolos de JetSmart, de la aerolínea, para solicitar estos documentos? Usted nos explica muy bien de que en algunos casos se entiende el documento existía, pero no era vigente, que ya de hecho per se hace que el documento no sea válido, digamos. Efectivamente, bueno, esto es algo que ocurre, digamos, habitualmente con distintas líneas en distintas cantidades de personas, ¿ya? Normalmente emitimos multas no solo a esta línea, sino que a otras líneas por incumplimientos de esta naturaleza, y como usted señala, son justamente lo que busca esto, es que los protocolos de estas líneas puedan estar ajustados a la normativa y que se apliquen correctamente, de manera de evitar que en el futuro pase. Normalmente el flujo aéreo se da de manera ordenada, se da de manera regular y se da con el cumplimiento de nuestras normas, y esta dimensión sancionatoria que nosotros tenemos como parte de nuestra facultad lo que busca es justamente eso, es afirmar esta idea de que las personas tienen que llegar a nuestro país con todos los requisitos tal cual lo establece nuestra ley. Claro, ahora, en el caso de estas personas, por falta de un documento o la no vigencia de un documento, llegaban al aeropuerto de Santiago, me imagino, y ahí ya existía una barrera donde no podían ingresar al país. Claro, dependiendo del documento. Siempre la Policía de Investigaciones tiene la facultad de autorizar o no el ingreso de una persona, y cuando, por ejemplo, se venía una familia con un niño y faltaba
no sé, un documento vigente de uno de los niños, normalmente aplica un criterio de no separación del niño, en fin. Entonces, la policía tiene la facultad para dejar ingresar o no a las personas y luego las multas que nosotros les cobramos a los medios de transporte, lo que buscan es que esto no se repita, de alguna manera atenuarlo. Hoy tenemos, de hecho, un proyecto de ley que está en la Comisión de Gobierno del Congreso que lo que busca, entre otras cosas, es aumentar el volumen de las multas. Aumentar el volumen de las multas para los medios de transporte aéreo o terrestre. Y en el caso de los terrestres, aplicar sanciones también a aquellos medios y empresas que trasladen a personas desde la frontera hacia el interior del país estando en situación irregular. Vale decir, si una van o una empresa de transporte traslada a una persona desde 10 kilómetros desde la frontera hacia el interior del país y es detectada y esa persona está en situación irregular, va a ser multada y si hay reincidencia va a ser también retirada la licencia o la máquina de esa empresa. Claro, porque para entenderlo acá hay una responsabilidad personal, pero también de la empresa de transporte, al no exigir y que la persona no tenga ese documento, ya sea de identificación u otro. Exactamente. Hoy día nuestra ley establece que las empresas que trasladen a personas desde el extranjero hacia nuestro país tienen la obligación de certificar que cuentan con la documentación válida y vigente para ingresar a nuestro país. Y luego tenemos este otro problema del traslado desde la frontera hacia adentro, cuando es el caso de la frontera terrestre, donde hay muchas empresas que también trasladan a personas en situación irregular y eso es algo que también nosotros queremos atajar y evitar que se siga produciendo. Claro, aquí lo inédito es la multa, la mayor multa en términos de lo que dicta la reglamentación de la ley de migraciones, pero más allá de la multa, y como usted nos explica, director Taller, aquí hay un tema con respecto a los protocolos. ¿Se pudo detectar, en este caso, de la aerolínea que estamos comentando, si fue, por ejemplo, hay algunas aerolíneas que pidieron esos documentos por anticipado a través del sitio web, al momento de hacer el check-in, o también el mismo counter, al subir al avión? ¿Dónde hubo una falla o una irresponsabilidad por parte de la compañía? Sí, normalmente las líneas aéreas tienen sus protocolos y funcionan en los aeropuertos de salida de las personas. A nosotros la información nos la traslada la Policía de Investigaciones desde el momento en que la persona llega a nuestro país. O sea, llega a nuestro país y la policía nos informa, tal persona llegó en tal vuelo sin cumplir los requisitos y en ese marco es que nosotros iniciamos el procedimiento sancionatorio. Hay que decir que la mayoría de las líneas cumplen efectivamente y en la mayoría de los vuelos de todas las líneas se cumplen con la normativa y esto yo diría más bien que son casos excepcionales. Nosotros llevamos entre 2023 y 2024 730 millones de pesos cobrados en línea aérea. Normalmente se pagan dentro de los plazos y hay casos donde esto se judicializa. Cuando no se cumplen con los plazos se realiza un juicio ejecutivo para hacer efectiva la cobranza. Claro, se hace una diferencia entonces ahí con lo que pasa que uno con este tipo de sanciones recordaba otros hechos bastante más graves a entender en lo que usted nos explica, director, que es lo que sucedió con la línea aérea LOB, la que ya no existe de hecho. Ahí había una situación generada, un esquema generado para finalmente terminar con una migración irregular. Esto es totalmente distinto entonces. Esto es totalmente distinto. Aquí hay incumplimientos, claro, totalmente, que hay incumplimientos que tienen que ver con protocolos específicos que por algunas fallas, se da. ¿Ya? Normalmente las líneas aéreas establecidas conocen nuestra norma y la aplican y la gente normalmente llega con su documentación. Son casos excepcionales, pero que es importante irlos regulando para evitar que ocurran y que crezca de alguna manera como una práctica más sistemática que hoy no lo es. ¿Cómo se ha ido? Y le pregunto también en ese tema, creo que es bien relevante, las denominadas barreras de entrada, en este caso lo que puede ser en los terminales aéreos, el trabajo de la Policía de Investigaciones para requerir este tipo de documentación y finalmente dar a bien el ingreso, digamos, de extranjero a Chile. Sí, normalmente la policía cumple cabalmente su función y tenemos instrumentos en nuestra norma que en los casos donde, por ejemplo, hay una prohibición de ingreso, si una persona, aunque llegue con toda la documentación, si es que tiene una prohibición de ingreso, ahí la policía
lo que procede es al reembarco inmediato de esa persona o en el próximo vuelo que haya disponible. Estas son más bien situaciones intermedias de incumplimiento administrativo. Recordemos, Nicolás, que la Ley de Extranjería e Inmigración es una ley relativamente nueva, ya llevamos 2 años y algo de implementación, y por lo tanto también este tipo de multas tienen que ver con el ajuste de esta propia implementación. Luis Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, nuevamente gracias por acompañarnos en Noticias 24, que esté muy bien. Gracias, Nicolás, buenas tardes. Hasta luego.